noticias de Colombia y el mundo con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. A las 6 de la mañana de este viernes 24 de julio empezamos por recordar el natalicio del padre de la patria, del gran libertador Simón Bolívar. 24 de julio de 1783. En Caracas ve la luz el más grande de los genios de América. Y hoy recordaremos y presentaremos temas que tienen inmensa importancia en la vida de Colombia y del mundo. A propósito del desastre del 20 de julio, nos preguntamos, ¿la nueva política que hoy se anuncia será el regreso a la más vieja? Es decir, a la política del clientelismo, del reparto de los puestos, de la rebatiña por las migajas del poder. A eso estaremos llegando después de 7 años del gobierno que nos prometió liberarnos del clientelismo y la politiquería. El regreso a la más baja de todas para tratar de enmendar los daños de una política que no se hizo bien. Hugo Chávez y Evo Morales hablan de armamentismo. ¿Qué ha hecho Chávez entonces desde que llegó al poder sino armarse? Los aviones Sukhoi y los submarinos rusos y las fragatas que intentaba comprar en España y la compra de fusiles Kalashnikov. ¿No es eso? ¿Y qué es lo que hace con los aviones 747 que vienen desde Irán hasta Caracas y se regresan de Caracas hasta Irán? ¿Turismo? ¿Para la isla Margarita? La primera ronda para elección del fiscal, como niños de colegio, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o como juzgadores de reinas de belleza, o de toros reproductores, o como de perros amaestrados, por puntaje. Vamos a ver cuántos puntos le ponen a la inteligencia, cuántos a la simpatía, cuántos a la voluntad de mando. Va a ser muy interesante ver ese test del perfil de un fiscal ideal. Los magistrados de la Corte Suprema en plan de jurados de un reinado de belleza o de un concurso agropecuario. Ahora que está Agroexpo se podían pasar por allá para que vieran cómo manejan los puntajes los que juzgan el ganado normando y el Holstein y el Aberdeen Angus. Zelaya amenaza con volver a Honduras. Se va con Maduro, el canciller de Chávez. Seguramente habrá deportación para uno y carcelazo para otro. A propósito de un cambio de embajador, conversaremos con Álvaro Pava, quien acaba de regresar de una brillantísima misión en el Perú. Y les contaremos a ustedes qué es lo que está pasando en ese país y cómo Ollanta Humala, con el respaldo de Hugo Chávez, se quiere tomar el poder en uno de los países más prósperos de América. Ecuador se retiraría de la CAN. Nosotros decimos que apague la luz el último que salga, porque ya se fue hace tiempos Chile, se fue Venezuela, entonces ahora Ecuador dice que si no le dejan hacer lo que le da la gana, entonces también se va de la CAN. Pues que cada uno se vaya. Eso empezó muy mal cuando le cerraron la puerta a los capitales extranjeros y ahora empeora. El homenaje del país a la policía. Este fin de semana y el próximo fin de semana tenemos una cita, todos los colombianos, los habitantes de Bogotá en particular, en el Parque del Virrey para celebrar las hazañas de la policía y para condolernos de sus bajas y para ser solidarios con las viudas y con los huérfanos que deja la violencia contra la policía. Descubrimiento de petróleo en el departamento del Meta. Un pozo que había sido tenido como el patito feo, ahora es el punto de referencia. Crudos pesados en cantidad
muy importante. Se habla ya de unas reservas de 500 millones de barriles, pero puede ser 4 veces esa cifra. Y en Hoy en la Historia, por supuesto, recordaremos a Simón Bolívar, padre de la patria, y recordaremos uno de los momentos más decisivos, pero también más dramáticos de su vida, como después del éxodo, de la deportación a Jamaica, porque aquí lo deportamos, y al Caribe, y especialmente a Jamaica, cómo logró regresar a Venezuela, cómo y por dónde. El trágico año de 1816, el año esperanzador de 1817, Simón Bolívar, el genio de América que nació en un día como hoy. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en La Hora de la Verdad. Comenzamos, esta es La Hora de la Verdad, 6 de la mañana, 7 minutos. Recuerde visitarnos en www.lahoradelaverdad.com.co. En Barranca. William Calderón, saludemos la mañana. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares en 7 minutos de hoy, viernes, julio 24 del año 9. Como en los tiempos de la vieja política, ayer se revivió la posibilidad de recomponer la coalición de gobierno mediante la política del menudeo. Para tal efecto se reunieron por orden presidencial el presidente del partido de gobierno y el ministro de la política, y en un histórico pronunciamiento, el director nacional del partido de la U, Luis Carlos Restrepo, planteó quitarle a cambio radical las cuotas burocráticas, y el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cosio, dijo que no pasa nada. Doctor Londoño. Cosio. Doctor Londoño, mientras tanto arde la política exterior, no hay ministro de defensa, y el ministerio del hipopótamo ahí, y sin fiscal. No, y la cuestión en el Parlamento, William, que es la que a mí más me preocupa. Ahora llegan unos proyectos que son decisivos para el porvenir del país. Proyecto de la reelección, a mi juicio eso está muerto ahí en el Parlamento. Eso quedó en manos de la oposición, porque la gente no recuerda que Javier Cáceres fue miembro de la oposición y esa es una veleta, ese va con el sol que más alumbre y al viento que más sople. Vamos a recordar en el oído cómo en marzo del año 2003 estaba firmando documentos con el Polo Democrático y con el Partido Liberal para acusar ministros y para acusar al vicepresidente de la República, y ahora es el patriarca de la bancada de gobierno. Ese va con el sol que más alumbre. Él fue el que tumbó al coronel Plazas de la Dirección de Estupefacientes para entregarle la Dirección de Estupefacientes al manejo de la mafia, para ser pues así bien precisos y bien exactos. Entonces desde la Fiscalía General de la Nación y desde la Dirección de Estupefacientes, la mafia ha manejado esa institución, que desde luego ha tenido servidores que han tratado de hacer lo posible, pero eso lo disolvieron, eso lo volvieron pedazos. Entonces la cosa está muy complicada y uno no sabe eso cómo se va a manejar y cómo se va a recomponer. Usted dice un partido de gobierno, eso no es un partido de gobierno, eso es una bancada de gobierno. ¿Que cuenta con qué? Con unos partidos que desaparecieron, de hecho, porque a sus representantes los metieron a la cárcel. Y entonces, ¿qué queda? El partido de la U con Luis Carlos Restrepo a la cabeza, pero con Armando Benedetti, haciendo diabluras y creando problemas. Con Cambio Radical, que uno ya no sabe dónde está. Aquí vendrá el próximo lunes, le anticipo, Germán Vargas Lleras, y obviamente le tendremos que preguntar dónde está, para saber para dónde va, porque uno, si uno no sabe dónde está la gente, pues mucho menos puede imaginarse dónde va. ¿De Cambio Radical está en el gobierno o está contra el gobierno? A ver dónde está, eso hay que definirlo, y a ver si está comprometido con los grandes proyectos que el gobierno tiene que tramitar, reforma tributaria, el presupuesto nacional, los proyectos de reforestación. Claro, pues que los proyectos legislativos están ahí como regular, gracias. No se sabe si hay una agenda legislativa y cuál es la agenda legislativa.
pero habrá que saber dónde está Cambio Radical. El Partido Conservador, ¿dónde anda el Partido Conservador y en qué? ¿Y en qué? Porque no es la misma la posición de unos senadores conservadores que la del señor Cepeda, que es el presidente del partido, cuál es la influencia de Andrés Pastrana y cómo es el problema con Noemí y cómo se van a respetar las reglas de juego para la escogencia de un candidato. Entonces, esa es la bancada que se va a recomponer. Y uno dice, ¿cómo? Pues hay que recomponerlo es alrededor de grandes postulados, de el análisis de los temas fundamentales del país. ¿No es eso la política? Hablar de la recuperación económica, de que no nos empobrezcamos más, de recuperar el empleo en Colombia, de poner un tipo de cambio que no sea una ruina para los exportadores y para los que compiten con productos importados al país, los grandes temas nacionales. De eso no se habla, que es que los puestos y que... Pero esto es una tristeza, una tristeza. José Manuel Acevedo. Hola, muy buenos días para todos. Ayer se reunieron los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para discutir sobre el nombre del nuevo fiscal general de la Nación. Como habíamos anticipado, era imposible que tomaran ayer mismo una decisión. Los magistrados estuvieron evaluando las hojas de vida y particularmente los escándalos que rodean a los candidatos. De allí que designaran una comisión especial entre ellos mismos que estudiara las denuncias y cuestionamientos en contra de los aspirantes, pero en particular aquellos que tienen que ver con Juan Ángel Palacio. El lunes, para el próximo lunes, fue convocada una sesión extraordinaria y se dice que el 6 de agosto se produciría una decisión final. Claro, antes habrá que hacer un test de elegibilidad, según contó ayer el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez. Y ya lo decía usted al principio de la mañana, doctor Fernando, al mejor estilo de un reinado de belleza, los magistrados le medirán la simpatía y quién sabe qué otras cosas a los candidatos a la Fiscalía General de la Nación. Las curvas, el porte, el tamaño. Sí, la altura, claro. Sí, claro, sí, la estatura. Seguramente todo eso hace parte del nuevo derecho que incorporó esta Corte, pero lo claro es que quedamos en las mismas. Y hay otra cosa que inquieta mucho, doctor Fernando, y es el tema del fiscal interino, que se ha hablado mucho de que la Corte estaría pensando en nombrar un fiscal interino. No puede. Su función no es esa. Su función es elegir de una terna que le manda el presidente de la República el fiscal. Sí, el fiscal. Y si no hay fiscal, pues entonces para eso está el vicefiscal. Correcto. Y si no hay vicefiscal, pues entonces la ley no prevé qué diablos es lo que pasa. Pero la Corte, nos quedamos sin fiscal, pues tampoco se nota mucho. Es decir, con fiscal o sin fiscal, eso es lo mismo. ¿Usted no cree que con Iguarán o sin Iguarán eso cambia? Es la misma cosa. De manera que ensayemos a ver cómo será una fiscalía sin fiscal y que cada fiscal haga lo que le da la gana, que es lo que más o menos hacen allá. Entonces, pero la Corte Suprema de Justicia es que no se les olvide lo siguiente. Sí. Las funciones en Colombia tienen que estar previamente determinadas en la Constitución o en la ley. Ahí no rige el principio ni principios de analogía y de que uno puede hacer todo aquello que no esté prohibido, no. Solamente puede hacer un funcionario público aquello para lo que está expresamente facultado por una norma superior. ¿Cuáles son las normas que regulan el poder de la Corte Suprema de Justicia sobre la Fiscalía? La elección del fiscal, de una terna que le manda el presidente de la República. La Corte Suprema de Justicia no puede atender el problema de las fiscalías interinas porque para eso necesitaría una norma expresa que la habilitara. Y si toma esa decisión está viciada por falta de competencia. Entonces, si no hay fiscal el 31 de agosto, pues ese es un vacío que además la Constitución no previó, porque no previó que tuvieran que estudiar las hojas de vida de una terna que manda el presidente de la República. ¿Pero eso qué es? Y hacer un test de elegibilidad, pues lo hemos dicho, es como juzgando ganado. Que vayan a Groesco y que pregunten entonces cómo son las tablas de puntuación, o que llamen a Raimundo Angulo y que les cuente cómo examinan a las reinas de belleza. Entonces, porte, simpatía, curvas, inteligencia, respuesta rápida a una pregunta sobre temas urgentes.
Claro, supone que cuando se presentaron ante la Corte Suprema hace unas semanas era justamente ese el tema que iban a analizar, qué tan aptos eran para el cargo, entonces eso fue lo que hicimos. Y las hojas de vida las tienen en sus manos desde hace cuánto tiempo, Sí. para que se reúnan y digan, ¿y por qué no estudiamos las hojas de vida de estos tres? Que esto sí es sencillamente ridículo. Y el señor Ibáñez está haciendo unas cosas que rayan ya pues en lo grotesco, en lo ridículo. Un test de elegibilidad. No hablamos de nombres, sino hagamos un test de elegibilidad. A ver, en una página pongamos la puntuación que merece cada una de las características del fiscal. Pero por Dios, o como niños de colegio, o como juzgadores de un concurso de perros. ¿Ah? Alzada, orejas. No, por favor, No les queda bien. por favor, o un concurso de caballos en adiestramiento. Oye, esto no puede ser, es sencillamente desconcertante y esto no dice bien de la majestad de la Corte Suprema de Justicia. Estamos analizando el tema, pero desde elegibilidad, hágame el favor, por puntaje, no, era lo que nos faltaba. Si la Corte considera que no tiene candidatos aptos para ser elegidos como fiscal, pues díganlo, y entonces voten en blanco y devuélvanle esa terna al presidente para que mande una terna donde haya gente elegible. Lo que es esto es que desde elegibilidad. La elegibilidad la determina la Constitución política, que dice estas son las cualidades, las calidades que debe tener una persona. Revisadas esas calidades, es elegible. Ahora, si tiene problemas que no lo hagan elegible por razones morales o políticos, para eso está el voto. Entonces voten por el uno, por el otro, o voten en blanco, que es una manera también de expresarse y devuelvan eso. Jessica López. Muy buenos días, un cordial saludo para todos. En asuntos internacionales, inicio hoy con la siguiente frase, abro comillas. La decisión que ha tomado el gobierno de Colombia de permitir que tropas yanquis ocupen 4 bases militares y que traigan nadie sabe cuántos soldados, mercenarios, aviones, espías, CIA, paramilitares, es un acto que no voy a llamar de agresión porque es muy prematuro, sino inamistoso de Colombia. Cierro comillas. ¿Adivinan quién dijo esta frase? Pues Hugo Chávez. Exactamente, sí señor, Hugo Chávez, quien también anunció que está adelantando conversaciones con Rusia para adquirir nuevos equipos que permitan continuar fortaleciendo el poder militar de su país. Ayer Chávez, durante su nuevo programa llamado Aló Presidente Teórico, que se transmite todos los días en la noche, señaló que la idea suya es tener batallones y tropas de combate listas para responder ante cualquier agresión contra Venezuela, afirmando que no le importa en lo absoluto que digan los vecinos ni mucho menos los yanquis, porque esa es una decisión que ya fue tomada. Finalizo contándoles que un presidente muy amigo de Hugo Chávez, les hablo de Evo Morales, le dijo ayer a los medios que le propondrá a sus vecinos, a sus colegas de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, la creación de una escuela militar regional con sede en su país, en Bolivia, para contrarrestar la influencia militar de Estados Unidos en Latinoamérica. Ay, Jessica, una declaración de Chávez que yo juzgo más importante que las que usted mencionó, porque se refirió a las declaraciones de nuestro canciller, diciendo por qué si Colombia ha respetado las decisiones internacionales que toma Venezuela, como las que tomó respecto a la presencia de una armada rusa en las aguas venezolanas, en las aguas del Caribe. No dijimos nada. Su ruptura de relaciones con los Estados Unidos, problema de Venezuela. La reapertura de esas relaciones con los Estados Unidos, problema de Venezuela. ¿Por qué se va a inmiscuir en un asunto que es de Colombia? Sí. De saber cómo se defiende Colombia contra el narcotráfico y cómo extiende un tratado de cooperación que tiene con un país amigo, que son los Estados Unidos. Entonces Hugo Chávez dijo, es que aquí la diferencia es la siguiente, que Colombia no puede decir que Rusia sea su enemigo, y si Rusia es su enemigo que lo diga, pero yo sí puedo decir que Estados Unidos es mi enemigo. Estados Unidos es enemigo del pueblo de Venezuela. Sí. Entonces ayer se declaró enemigo del pueblo de Venezuela. Entonces lo que uno no entiende es cómo el señor Obama insiste en tener embajador en un país que lo ha declarado enemigo suyo. Enemigo, pero públicamente. Encuentre esa parte
textual de las declaraciones de Chávez. ¿Las tiene? Sí, lo que pasa es que dice tantas cosas en los programas, pero yo esa no la tengo textualmente. No dice muchas cosas, Jessica, pero es que hay unas que son más importantes que otras. No, esa no la tengo acá. Eso de declarar enemigo de Venezuela a los Estados Unidos es una declaración de un inmenso contenido político y de un alcance diplomático que uno no puede ignorar. ¿Y cómo lo ignora el señor Obama y la señora Hillary Clinton? No se han dado cuenta que un país latinoamericano los declaró su enemigo y un país con el que acaban de abrir otra vez relaciones y de poner embajador en su capital. Enemigo. Es que Colombia no puede decir que Rusia sea su enemigo, pero nosotros sí podemos decir que los Estados Unidos es nuestro enemigo. Y entonces hay una base militar o unas bases militares que van a tener un componente militar de un enemigo nuestro en Colombia. Entonces es bueno saberlo, que para Hugo Chávez los Estados Unidos son su enemigo. Aquí tengo ya las frases, abro comillas. Para nosotros sí tenemos... Pero nosotros sí tenemos muchas razones para considerar el gobierno de Estados Unidos como una amenaza de invasión, de magnicidio, de mercenarios que llaman contratistas, de narcotráfico, de inteligencia y contrainteligencia, cierro comillas. Esa fue la frase de Hugo Chávez ayer en el programa. No, pero antes decía, Colombia no puede decir que Rusia es su enemigo. Nosotros sí podemos decirlo. Sí. Que yo sepa, Colombia tiene excelentes relaciones con Rusia y tengo entendido que Rusia no ha apoyado golpes de Estado en Colombia ni acciones contra el gobierno de Colombia, manifestó Chávez ayer también. Rusia pues no es enemigo de Colombia, no lo es. Colombia no es, al contrario, y jamás lo ha dicho, y tiene embajador en Rusia y un embajador muy distinguido, y eso está perfectamente claro. Pero que los Estados Unidos, que Venezuela diga que a contrario census los Estados Unidos sí es su enemigo, pues eso tiene una gravedad inmensa. Jorge Espinosa. Hola, muy buenos días a todos. Hablemos de lo que está pasando en Honduras hoy, porque hay que recordar que el 28 de junio pasado fue sacado de su casa el presidente de ese país, Manuel Zelaya. Hoy, 26 días después de lo que acá hemos llamado el contragolpe de Estado, Zelaya y un grupo de políticos de la región, entre ellos Nicolás Maduro, el ministro de Exteriores de Venezuela, como no iba a estar ahí, iniciaran el regreso a Honduras. Lo harán desde la ciudad nicaragüense de Estelí, desde la ciudad del país de Daniel Ortega, otro de los del ALBA que también está apoyando a Zelaya. Está a unos 150 kilómetros de la frontera. El plan inicial es cruzar esa frontera por algún punto que aún no se ha determinado, seguramente el día de mañana sábado. Pero ¿qué dice el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti? Primero dio la orden de reforzar las fronteras. Ya hay soldados y policías en las carreteras cercanas para impedir la entrada de Zelaya y para contener a sus simpatizantes, que además en los últimos días se han dedicado a denunciar ejecuciones extrajudiciales, por supuesto culpando de ello al gobierno de facto. Hay que recordar esto. A Zelaya la Fiscalía lo acusa de 4 delitos: traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones y delitos contra la forma de gobierno. En un momento de las negociaciones fallidas en Costa Rica, Micheletti habló de amnistiar a Zelaya, con tal de que se abstuviera de querer regresar al poder. Pero bajo estas circunstancias pareciera evidente que la orden es detenerlo y juzgarlo por sus delitos. Pero a Zelaya eso parece no importarle. Según él, no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia de su país, y mucho menos con la justicia de Micheletti. Pero igual el anuncio oficial del gobierno de facto es que si Zelaya entra a Honduras, será arrestado inmediatamente. De todo este tema sigue sorprendiendo el tratamiento que algún sector de la prensa ha decidido darle. Se habla poco y muy mal del golpe de Estado que iba a dar Zelaya al tratar de cambiar la Constitución para hacerse reelegir. Y se habla mucho y erróneamente también del contragolpe de Estado, que nos parece a nosotros, siempre lo hemos dicho, fue equivocadísimo en su forma, pero muy claro en su contenido. En cualquier caso, parece que el regreso de Zelaya es inminente, y la advertencia de Arias, el presidente de Costa Rica, el Nobel de Paz, el mediador de una posible guerra civil, empieza a ser cada vez más una verdadera posibilidad. Una guerra civil empujada por Nicaragua y por Venezuela. Sí, entonces hay una guerra civil, pero también una guerra internacional sobre Honduras, también auspiciada por la Unión Europea y promovida por los Estados Unidos, que no han tenido... Y por la tibieza de la OEA también. Los Estados Unidos No, la tibieza no, eso no es tibieza. Insulza ha sido declaradamente partidario de que Zelaya vuelva a poder, así sea a las malas, sí sea a las malas, porque no se le olvide que Zelaya le debe la Secretaría General de la OEA a Hugo Chávez y a los países caribeños, algunos países medio de opereta, que votan al impulso de los barriles de petróleo que Hugo Chávez le regala. Eso es así.
Eso es así. Y por eso derrotaron al candidato salvadoreño a ocupar la secretaría de la OEA. Entonces, pues uno le debe el puesto a alguien y trabaja para ese alguien y según como ese alguien le ordena. Entonces Insulza está dedicado a eso. Ya los Estados Unidos han tenido una posición más moderada, más cautelosa, porque no les interesa para nada que haya una guerra en Honduras y que la guerra termine con una invasión venezolana a Honduras. Pues que habrá que ver si viene Hugo Chávez con qué hacerla, porque trató de hacer una invasión a Colombia y desplegó sus tropas blindadas a Colombia y resulta que los tanques no tenían gasolina. Se volaron los tanques, y no funcionaban y no tenían munición y los soldados no tenían en qué movilizarse. Hizo aquel ridículo mundial que terminó por tratar de tapar en la famosa reunión de jefes de Estado, reunión iberoamericana de jefes de Estado, en la que se abrazó con Uribe y cantó canciones y hizo cosas a ver si no se notaba mucho las razones por las cuales está dando la contraorden a sus tropas para que volvieran. Es con esas mismas tropas con las que pretende invadir a Honduras. Y esto no es una sorna con el ejército de Venezuela, un ejército profesional, digno, capaz, bien entrenado, serio, que Chávez desbarató. Y Chávez desbarató para poner sus amigotes. Y los oficiales, que eran los oficiales distinguidos, los oficiales de siempre del ejército venezolano, en cuyo número no formaba Hugo Chávez parte, porque Chávez era siempre el patito feo del curso, el que quedaba de último, el que era ahí ascendido por fuerza de la inercia. Pero ese ejército fue deshecho por Hugo Chávez. Lo mismo la Armada, lo mismo la aviación. Él busca amigos, él no busca oficiales serios, sino que busca amigos que estén allá. Con ese ejército pretenderá invadir a cualquier país. Honduras es un muy pequeño país, con una fuerza armada proporcional a la capacidad que tenga. Es un país bravo, en la guerra con El Salvador lo demostró, es un país que sabe defenderse, pero es que uno no puede ni siquiera plantearse que se organice una guerra internacional con el empuje del señor Insulza y en violación evidente del principio de la no intervención. Aquí sí la Cancillería colombiana y el presidente de la República pusieron el dedo en la llaga. ¿En qué queda el principio de no intervención en América Latina cuando el señor Maduro está en una cabana con destino a Honduras y lo mismo el señor Daniel Ortega? El principio de intervención, de no intervención, ¿en qué quedó? En nada, en que interviene el que le da la gana y amenazan a Honduras por todos los costados y se van a meter allá y van a organizar. En esta caravana en particular Insulza no ha ido y él ha dicho incluso que es mejor para Zelaya que no regrese, que la cosa puede ser muy complicada. Es tal vez la única declaración que ha hecho, digamos, sensata, de lo poco que ha dicho sensatamente. Pues mejor no regresar porque la cosa puede ser muy, muy difícil. Pues, sí, pero no menciona el tema de la no intervención. No, eso sí, ahí se queda callado. No dice nada de Maduro. Que Chávez haga lo que le dé la gana y que desde Nicaragua se conspire contra un gobierno que es el que Honduras en este momento tiene, y que los hondureños resuelvan su problema como le parezca que deban resolverlo, pero sin que los condicionen y los asusen desde el exterior con ejércitos del exterior, porque obviamente esa caravana de Zelaya no va a pretender entrar con Nicolás Maduro y con 4 gatos para que los cojan de patas y manos y al uno lo deporten y al otro le metan un carcelazo. Él pretenderá entrar con unas tropas y con un apoyo de Venezuela y con la amenaza de los Sukhoi. Es de eso de lo que se trata. Efectivamente, Zelaya ha dicho que su regreso será lento, que espera que pueda llegar el día sábado o domingo para que durante el camino muchos hondureños que apoyen su causa se le unan y así llegan un gran número de personas a Honduras. No ha hablado todavía de personas armadas, pero eso va de suyo, ¿no? Sí, a 10 kilómetros están los manifestantes. Ahí la policía ha parado a los manifestantes que están supuestamente apoyando a Zelaya. Armados por Hugo Chávez, claro, eso también hay que decir. Las bandas de narcotraficantes que apoyan a Zelaya. Esto todo es una conspiración, no digo que bien montada, pero bien evidente. Diego Chacón. Muy buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que no descarta su retiro de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y el organismo le ordena eliminar las salvaguardias cambiarias que su país implantó hace poco a 1.346 productos colombianos.
Correa realizó su pronunciamiento como respuesta a la decisión de la CAN de no avalar las razones que presentó Ecuador para la aplicación de las salvaguardias y además de la solicitud del gobierno colombiano de ordenar a Ecuador que suspenda las salvaguardias de inmediato. La principal razón expuesta por el gobierno de Correa es que el peso colombiano se ha devaluado en un 30% entre marzo del 2008 y el mismo mes del 2009. Haciendo memoria, tenemos que recordar que en marzo del 2008 el dólar azul cotizaba 1.821 pesos y 12 meses después costaba 2.485 pesos, lo que es equivalente a una devaluación del 36.4%. Aunque también tenemos que decir que el día de ayer la devaluación se había reducido 8.4% y el dólar costaba 1.953 pesos. De producirse el retiro de Ecuador de la CAN, este organismo quedaría prácticamente disuelto, ya que hace 3 años se registró el retiro de Venezuela, en protesta por la negociación que Colombia y Perú tenían con los Estados Unidos para la firma de un tratado de libre comercio. También Chile, que fue miembro fundador del organismo, se retiró debido a incompatibilidades entre su política económica y las iniciativas de esta integración andina. De retirarse de Ecuador, la CAN quedaría integrada únicamente por Colombia, Perú y Bolivia. Como dice el doctor, el último en salir que apague la luz.